En De Cara con PCT, el secretario de Salud, Enrique Toscano, habla con nuestro editor Edgar Salas. La realidad de COVID-19, contagios y camas UCI, indisciplina social y el mensaje a la sociedad. Veamos. Bienvenidos a De Cara con PCT, Teletrabajo en Casa. Hoy nuestro invitado es el doctor Enrique Toscano Salas. Él es el secretario de Salud del Distrito de Santa Marta. ¿Cómo está usted, doctor Toscano? Bienvenido. Muy buenas tardes a PCT. Saludos, Écar, y saludo a toda la teleaudiencia de PCT. Estamos muy bien, gracias a Dios, y aquí al frente de la atención de la pandemia del COVID-19 en nuestra ciudad. Precisamente hablando de esa realidad del COVID-19 en la ciudad, ¿cuál es la realidad de Santa Marta en ese sentido? ¿Cuántos casos? ¿Cuál es la situación que usted nos puede reportar? Y hasta que no tengamos vacuna o un tratamiento realmente efectivo con un crecimiento moderado, nos encontramos con aproximadamente 6.985 personas positivas entre los activos, los fallecidos y los recuperados. Adicionalmente, tenemos otro grupo de sospechosos donde está aproximadamente en 6.000 personas, lo que quiere decir que más o menos aproximadamente unas 13.000 personas, 14.000 personas en Santa Marta ya han pasado por el COVID-19 como positivos. Y precisamente en ese sentido, secretario, estamos hablando entre 11.000 a 13.000 personas infectadas, ¿verdad? Pero ¿eso qué significado tiene en los números? Porque cuando se dice no, que asintomático puede provocar un hilo de contagio inmenso, en ese sentido, ¿qué podemos decir? ¿Hasta dónde va esta situación? Tenemos que tener en cuenta para esto la proyección hipotética inicial de la Organización Mundial de la Salud, que habla de un 60 a un 80% de la población va a pasar el contagio de manera asintomática o con síntomas muy leves. Posiblemente una ligera dolor de cabeza, un ligero malestar, una sensación de adinomia y no más. Aquí tenemos la ventaja de que tenemos una población joven en Santa Marta. El 52% de los habitantes de Santa Marta son menores de 29 años y el otro 22% están entre los 30 y los 40 años, lo que significa que por su edad tienen, y si no tienen comorbilidades, es una población sana que puede pasar el contagio sin mayores afectaciones. Teniendo en cuenta eso, pues hay unas proyecciones que tiene el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio como tal. Dentro de eso, pues de esta población joven, se clasifica que el 0.74% de las personas en Santa Marta son adultos mayores. Estamos hablando de más o menos unas 12.000, 15.000 personas que serían las adultas mayores en la ciudad. De estos, pues obviamente que son los que más se van a afectar y los que más van a necesitar los servicios hospitalarios. Si consideramos que tenemos más o menos unas 15.000 personas entre sospechosas y positivas que ya se contagiaron en Santa Marta, nosotros podemos estar hablando de que en estos días podemos estar pensando que 4 veces más han pasado de manera asintomática por el contagio, lo que quiere decir que estamos hablando de aproximadamente unas 80.000 personas pueden ya haber cursado el contagio en la ciudad. Teniendo en cuenta que el pico se va a estar dando para finales de agosto, para el mes de septiembre, y de que se va a tener un 50% de personas ya pues que hayan pasado el contagio en la primera curva, estaríamos hablando de que aproximadamente unas 300.000 personas van a estar afectadas de aquí a finales de septiembre en la ciudad de Santa Marta, de las cuales solamente vamos a detectar más o menos unas 10.500 como positivas y otro porcentaje similar como sospechosos. O sea, con lo que usted me acaba de decir, doctor Toscano, 300.000 personas, es decir, un poco más de la mitad de los samarios
¿Han tenido COVID que algunos ni siquiera se dieron cuenta? ¿Esa es la situación? De aquí a finales de septiembre, que más del 50% de la población ya debe haber pasado el contagio, de los cuales el 80% va a ser asintomáticos o con síntomas demasiado leves, y que nos favorece esta población joven del 75% menores de 44 años, porque son los que menos complicaciones van a tener. Esto quiere decir que tenemos que seguir trabajando con disciplina social en el cuidado de las personas, en el lavado de las manos, en el uso del tapabocas, con el fin de que podamos proteger, que esa es la columna más importante de la atención, es proteger a la población vulnerable, es proteger a todos los mayores de 60 años y de la misma manera proteger a la población que tiene comorbilidades. Doctor Toscano, hay una realidad, ¿verdad? Que debemos cuidarnos nosotros para cuidar a los demás, tapaboca, aislamiento, distanciamiento. Pero también hay otro escenario que es la capacidad hospitalaria. ¿Cuál es la capacidad hospitalaria hoy de Santa Marta en ese sentido? Camas, UCI, etcétera. Con 10 ventiladores más que en curso de esta tarde se está entregando, la alcaldesa le va a estar entregando a 3 IPS de la ciudad. Vamos a incrementar de 160 a 170 camas de cuidados intensivos con los ventiladores que nos llegaron del Ministerio de Salud. Pues es un dato que va a seguir creciendo en la medida que se están adquiriendo más equipos. El día jueves debemos estar entregando también equipos por parte de la alcaldía distrital para 20 unidades de cuidados intensivos más y 20 unidades de cuidados intermedios. La información como tal, pues obviamente tenemos para una población de 550,000, 538,000, 540,000 samarios, pero tenemos que contar a los migrantes que nos están acompañando, que son aproximadamente unos 70,000 los que tenemos calculado, más la población del departamento del Magdalena, que depende de la red hospitalaria de Santa Marta. Realmente la capacidad hospitalaria que tenemos es muy pequeña. Esto es importante y por eso la necesidad de estar trabajando con la protección de esta población vulnerable. Evitar que se contagien, porque eso es lo más seguro que podemos tener. Tenemos una capacidad aproximada entre camas adultas de pisos de servicios generales entre adultas y de niños pediátricas de 885 camas en la ciudad, de las cuales aproximadamente son unas 200 y pico del área pediátrica y neonatal. Y de cuidados intermedios estamos contando aproximadamente con unas 50 camas de cuidados intermedios adultos, que también es un valor fundamental en la atención del COVID-19. Secretario, usted al principio habló de un pico, ¿verdad? Finales de agosto y en septiembre. Pero desde que comenzó la pandemia estamos hablando de picos. ¿Esto qué significa? ¿Que la pandemia ha tenido varios picos o hay un solo pico? ¿Cómo explicar eso? El primer pico. Nosotros estamos en una curva moderada ascendente. Inicialmente logramos hacer un crecimiento de meseta. Obviamente, pues al abrir el comercio, pues se comenzó a dar un incremento de la curva como tal. Y ese evidentemente se muestra en la curva como el día sin IVA, el segundo día sin IVA, el Día del Padre. Todos estos eventos generaron un crecimiento más, se incrementó mucho más la curva como tal. Pero podemos decir que va a ser el primer pico de la curva, y con eso esperamos que ya con este contagio del 50% de la población empecemos a tener ya una fase de meseta hacia el descenso, y allí esperar dentro de los estudios que hagan a nivel del Instituto Nacional de Salud para cuándo se estaría esperando el siguiente pico, pero actualmente, desde que comenzó la pandemia, estaría dándose para finales de agosto, mes de septiembre.
Bueno, el gobierno distrital y departamental decidieron extender la cuarentena hasta el 15 de septiembre, si no estoy mal. De acuerdo a todo esto, ¿cree usted que debe ampliarse la cuarentena para el caso de Santa Marta? Hay que esperar cómo se da el comportamiento en los próximos días, pero en este momento la situación es que el pico sigue creciendo, sigue subiendo, es un crecimiento moderado. Ustedes han notado que siguen incrementándose los casos, que ya tenemos un promedio de 110 casos diarios. Ya todos estos datos y estos estudios están dateados en el Ministerio de Salud y en el Instituto Nacional de Salud. Y en este momento no podemos considerar que se ha llegado a la curva y por lo tanto hay que mantener todas las medidas que se han venido tomando desde el principio. Doctor Enrique Toscano, ¿qué tanto daño hacen para el caso de Santa Marta, aunque es a lo largo y ancho del Caribe, las parrandas clandestinas, la indisciplina social a través del licor, pese a la prohibición? ¿Qué tanto daño hacen para que se propague el COVID? De los hechos que más daño nos puede causar. No sabemos la verdad porque se ha visto de todo tipo. Es una situación difícil, nadie ha vivido una pandemia, pero de pronto la juventud hace prever que hace creer a las personas que de pronto que son invencibles o que no les va a pasar nada, pero realmente los sucesos son lamentables en muchas ocasiones. La ventaja que tiene la población joven no quiere decir que en algún momento tengan en caso de ser contagiados, un manejo difícil o un cuadro de complicaciones del caso del contagio del COVID-19 como tal. Las indisciplinas causan mucho daño. Estas fiestas causan mucho daño. De hecho, con el segundo, tercer licor consumido, sea cerveza, sea tragos, la persona va perdiendo el sentido de la realidad y pasa ya no a considerar un peligro el COVID-19, sino a sentirse una persona que pues no tiene la racionalidad ni la sensatez en ese momento y lo hace empezar a generar actos que no son realmente convenientes para la prevención y la protección de la pandemia del COVID-19 y más cuando se tienen poblaciones adultas o con comorbilidades, personas que tienen enfermedades en las casas. Porque esta persona que está en esta indisciplina, que está en estas parrandas, de allá puede perfectamente llevar el contagio a su casa. Por eso lo importante de estar en el proceso de prevenir y de evitar todas las formas de contagio, porque no solamente es prevenirlo en los otros, sino cuidarnos nosotros de que nosotros no seamos vehículos transmisores del contagio como tal. Bueno, agradecemos infinitamente este gran aporte que le hace usted a la sociedad con la información, secretario de Salud del Distrito de Santa Marta, Enrique Toscano Salas. Y sin duda, pues habrá que seguir hablando con usted de temas tan importantes como estos. Muy amable. Una feliz tarde para todos. Y a ustedes muy amable por estar con nosotros en esta nueva acción de teletrabajo en casa. A veces hay ciertos problemas que nos los provoca el Internet, pero seguimos adelante. Muy amable. Hasta la próxima.